Hoy os enseño cómo forrar una base de diadema con cintas bordadas. La espuma de 1 centímetro de grosor le añade cuerpo a la diadema. Primero corto la cinta, que con las costuras abiertas tiene que ser 2 dedos más ancha que la base. Pego el relleno de espuma a la parte superior de la base con silicona caliente y una vez pegada la recorto de ambos lados, quitándole algo de grosor en las terminaciones. La aspiradora se encarga de este paso. También podéis usar tela de algún tejido elástico porque se adapta fenomenalmente bien a las curvas. Antes de pasar a pegar las cintas, le paso la plancha suavemente para quitarle las arrugas. Sujeto la cinta en los extremos de la base con el relleno de espuma y, según voy pegándola al borde inferior, la sujeto con clips para que no se suelte. Así no me quemo los dedos y puedo seguir avanzando mientras se enfría y se seca la silicona. Cortar también el exceso de tela para que no queden las terminaciones demasiado abultadas. Según se va enfriando el pegamento, podéis quitar los clips e ir utilizándolos en un nuevo tramo. Aplicad el pegamento en pequeñas secciones para poder corregir si fuese necesario. Después de pegar la cinta, lo único que queda es pegar y cortar un trozo de fieltro o polipiel sobre el interior de la base para tapar las imperfecciones y porque hace llevar una diadema durante horas mucho más cómodo. Dejad un margen de 1,5 dedos en cada extremo para rematar las terminaciones. Una vez hayáis pegado el forro, recortad el sobrante de ambos lados al ras. Después dobláis el excedente de los extremos hacia adelante y practicáis 2 pequeños cortes de modo que se formen unas solapas o una especie de alas que al final se superponen y se pegan una sobre la otra. Y lista queda la diadema para lucirla. Aquí os dejo un enlace a otra de mis diademas que salió chulísima en tan solo 1 minuto.